Lucas enfatiza en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque Él quiere que el mundo sepa que tenemos a un Dios que no se entiende, porque es un Dios que fue humano también. Se hizo hombre, se humanó, y por eso no se entiende. Por ejemplo, Mateo enfatiza más bien en Jesucristo como el Mesías. Si nos vamos a Marcos, por ejemplo, Marcos enfatiza más bien en el Señor como el siervo, no el que vino a ser servido, sino a servir. Pero en cuanto a Lucas, por cierto, un médico comprometido, vamos a decir, a aliviar el dolor y el sufrimiento humano, pues él elige enfatizar en que a pesar de que Jesucristo era 100% Dios, también era 100% humano. En otras palabras, quiere que la humanidad que sufre, y hermanos, miren que hay sufrimiento en el mundo, ¿sí o no? Por donde quiera que miramos, hay sufrimiento, hay problemas, hay tragedia. Él quiere que ese mundo que sufre, la gente que estamos en este mundo, que tenemos aflicciones, sepamos que tenemos a un Dios que no se entiende, un Dios que comprende nuestros problemas, porque Él también es humano. El nombre de Lucas, por cierto, aparece nada más que 3 veces en todo el Nuevo Testamento y no aparece en ninguno de sus escritos. Fíjense qué interesante, pero sí se entiende por los ciertos estudios que no tendríamos tiempo ahora de explicar, que que es llamado Lucas, el Evangelio de Lucas, lo escribió él igual que a los Hechos de los Apóstoles. Algunos creen que también escribió Hebreos, pero el nombre de él nada más aparece 3 veces en todas las Escrituras, y aparece en Colosenses, por ejemplo, llamado el médico amado del Señor. Así que era un médico, un doctor. Por eso tiene sentido, ¿no?, que se preocupe por la parte humana de Jesucristo. Y si vamos a Filemón, la carta de Pablo a Filemón, pues allí lo menciona como compañero de trabajo del apóstol Pablo. Miren qué interesante. Pero en 2 de Timoteo, más que eso, vemos allí que estaba junto a Pablo en sus últimos momentos, en las horas oscuras del martirio que estaba por venir. Así que miren dónde aparece él. Pero en los 3 pasajes, si los estudiamos, nos damos cuenta que la vida de Lucas daba evidencia de que él había conocido a un Cristo que se interesaba en los hombres, porque era humano, no se entiende. Así que independientemente, mis queridos hermanos, de quién sea usted, dónde usted vive, qué es lo que usted ha hecho, pues el mensaje de Lucas para nosotros es que Jesucristo es un Dios que es humano 100% y no se entiende. Qué bueno es esto, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén ahí? Gloria al Señor. Miramos por todo el Evangelio de Lucas y nos damos cuenta que ese es el tema que él constantemente está destacando. O sea, podemos reducir todo el Evangelio de Lucas en los 3 puntos que vamos a mirar. Primeramente, hermanos, es que Dios entiende lo que es ser humano, porque Él era humano también. En una ocasión Dios le dijo a María a través del ángel, le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que además de haber sido concebido por medio y obra del Espíritu Santo, pues también el nacimiento de Cristo fue tan humano como el de cualquier otro hombre o ser humano o persona. Es decir, fue concebido en el vientre de una mujer, según la palabra del Señor, como cualquier parto que dé otra mujer. Y los aspectos físicos de su nacimiento también fueron idénticos al nacimiento de cualquier otro bebé que nace del vientre
de cualquier mujer. Así que, hermanos, Jesús no cayó del cielo como un Mesías adulto. Y Dios pudo haber hecho, si Él hubiera querido, hubiera mandado ya al Mesías desde el cielo, ¿sí o no? Pero muchos hubieran dudado de que era completamente hombre, ¿no? Y aún así algunos lo dudan. Es decir, estamos viendo que tuvo un nacimiento natural, tuvo un desarrollo, tuvo un crecimiento que fue natural, eso sí, fue divino, sin pecado, sin mancha, pero 100% humano. Mis queridos hermanos, ese título del Hijo del Hombre es un título importante, y fíjense que ese es un título que usa nada más y nada menos que 23 veces en el Evangelio, en su Evangelio, o sea, el Evangelio de Lucas. Es decir, está haciendo ese énfasis, el Hijo del Hombre, porque Cristo es humano 100%, es uno con la humanidad, y por eso no se entiende, mis queridos hermanos, no se entiende. Pero miren, algunas de las cosas que Jesús dijo, que, bueno, hay muchas, pero vamos a ir a Lucas solamente y decir 2 o 3 cosas, ¿no? Él dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos. ¿Qué más dijo? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Suena como alguien muy humano, ¿verdad? Totalmente hombre, ¿verdad? Y dice también la palabra, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Muy humano. Y también nos dice, por ejemplo, que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto ocurrió porque lo vieron trabajar en el campo con los discípulos y lo estaban criticando porque trabajó el sábado y comieron de lo que trabajaron. Así que vieron a un hombre con sus manos trabajar y comer. Allí estaba el Señor. Y también dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Constantemente el uso del Hijo del Hombre, ¿verdad? Era hijo de Dios, pero era hijo también de hombre, es decir, era completamente humano. Y también a la hora que nadie penséis, dice el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre vendrá. Así que lo vamos a ver algún día. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén, va a venir. ¿Cuántos creemos en esa venida? Gloria al Señor. Y la esperamos, ¿verdad? Gloriosa venida del Señor. Bueno, estas que hemos mencionado, hay otras, creo que 18 más, que no las vamos a mencionar, referencias así, el Hijo del Hombre, ¿no? Para expresar que tenemos a un Dios en Cristo que es humano y que nos entiende nuestros problemas, nuestras dificultades. Para muchos de nosotros parece extraño que una persona cuestione la humanidad de Jesús, ¿verdad? Aunque teóricamente han habido algunos, como yo le decía, o pocos, que sí han cuestionado la humanidad de Jesús. Por ejemplo, los docéticos. Esta gente creían, y los que sean así hoy creen, que el cuerpo de Jesús no era real. Ellos decían que, o sostenían que Cristo era solamente Dios, pero que había una apariencia humana. Y bueno, también vemos que muchos teólogos han enfatizado tanto en la deidad de Cristo y en la diferencia entre Dios y el hombre, que prácticamente han anulado este asunto de la vida humana de Jesús. Y es muy importante que lo entendamos. Así que debemos de comenzar, hermanos, con los hechos, con lo que la Biblia nos dice, nos enseña en el Nuevo Testamento. Yo digo que nadie que tome en serio el Nuevo Testamento puede cuestionar la humanidad de Jesucristo. Si es verdad que profundizamos, si es verdad que lo analizamos bien. Porque como hombres vemos que Jesús estaba sujeto a la ley del mismo crecimiento, del desarrollo,
Allí hay una evidencia extraordinaria. Lucas dijo que él creció en sabiduría, en estatura, y creció en el favor de Dios también. O sea que esto parece describir completamente a un ser 100% humano. Por ejemplo, hermanos, entre las cosas que vamos a ver, sus tentaciones eran humanas. Él entiende nuestras tentaciones porque Él fue tentado también. Cuando Jesús dijo a sus discípulos la noche en que fue traicionado, les dijo a ellos, orad para que no entréis en tentación. Él sabía lo que estaba diciendo, lo sentía en experiencia y necesidad. Por cierto, el ministerio de Jesús fue lanzado en medio de una inundación de tentaciones. Si ustedes recuerdan cómo comenzó el ministerio de Jesús, ¿no? Él fue a comenzar y, bueno, lo que hizo fue ir a orar, 40 días y noche orando, pero allí fue tentado duramente, ¿no? Sus tentaciones nunca lo cesaron, es decir, las tentaciones hacia él nunca cesaron, lo acosaron hasta el último suspiro o aliento en la cruz del Calvario. Vemos que fueron batallas y tentaciones reales, no fueron cosas falsas. A veces cometemos el error de pensar que para que una persona peque o sea tentada, vamos a decir, tiene que ser una persona que tiene pecado, es pecador, ¿no? Es el error de pensar que no puede haber tentación a menos que haya algo básico, algo, digamos, innoble dentro de nosotros, de nuestras vidas, a lo que la tentación apele, ¿verdad? Pero no, sabemos bien que sí es cierto que por nuestras propias concupiscencias somos seducidos, lo sabemos, el pecado mismo dentro de nosotros. Pero también sabemos que Adán no tenía pecado y Eva y fueron tentados. Y sabemos que Jesucristo era perfecto y fue tentado. Claro, la diferencia entre ese primer Adán perfecto y este segundo Adán perfecto es que Cristo no pecó, no cedió al pecado. Y por eso es que podemos agarrarnos de Él, por eso es que podemos creer en Él, porque Él venció el pecado, mis queridos hermanos, y en la cruz del Calvario, allí clavó nuestros pecados cuando confiamos y creemos en Él por fe. Miren algo de las tentaciones en el desierto. Yo sé que ustedes conocen bien este asunto, ¿no? Pero está la tentación de satisfacer el apetito que él tenía 40 días. Yo no sé si alguien ha estado tanto tiempo sin comer. Yo no. Yo he estado un día sin comer y hasta dolor de cabeza me da. Es decir, no es fácil, ¿verdad? Este asunto. Pero estuvo 40 días. Tenía que tener hambre el Señor físicamente. Y Satanás vino a tentarlo. Eso fue una tentación real. Convierte las piedras en pan. ¿Hay algo malo en comer pan cuando hay hambre? No hay nada malo en eso, ¿no? Y no hay nada malo en que Él convirtiera las piedras en pan. Él era el Hijo de Dios, tenía todo el poder, podía hacer lo que Él quería. Pero tenemos que aprender una lección nosotros ahí. Que el diablo sabe usar aquellas cosas que no son en sí malas para engañarnos y a que hagamos su voluntad y no la de Dios. Y tenemos que aprender a oír la voz del Señor, no lo que nos parece a veces lógico. Era lógico que comiera pan, pero lo que pasa es que venía de otra fuente la idea. Tengamos cuidado. Pero sí vemos que él era humano, fue tentado. La tentación también de apartarse de la voluntad del Señor, de ganar al mundo si adorase a Satanás. Miren eso. Wow. Fue tentado, fue real la tentación de ganar al mundo a través del sensacionalismo. Es decir, si te lanzas aquí de este lugar, del pináculo del templo,
la gente te van a ver y la gente te van a aceptar y vas a tener muchos seguidores. Lo interesante de todo esto es que el diablo sabe usar, hermanos, no solamente lo que es lógico humanamente, sino también la Biblia. Y sabe decir, escrito está. Y le dijo al Señor, imagínense, si se atrevió a hacer esto con el Señor, ya ustedes pueden imaginarse con nosotros, Pero le dijo al Señor, escrito está, ¿no fue así? A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero el Señor sabía, y el Señor sabía no solamente que la fuente de donde venía esto, sino que la gente no tiene fe por los milagros. Los milagros pueden fortalecer la fe de un creyente, pero vemos históricamente que los milagros en sí no producen fe, producen fanatismo, pero no fe, porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Amén. Y es por eso por lo que podemos ir al Señor Jesucristo sin ninguna reserva y contarle nuestras tentaciones, porque Él las conoce. Miren Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¡Wow! ¿El Señor se compadece de mí, de mis debilidades? Dice, sino a uno que fue tentado en todo, no en algunas cosas, sino en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que podemos confiar, sí o no, hermanos, podemos venir al Señor y decir, Señor, mira estos pensamientos que tengo, mira esta acción que estoy haciendo, mírame, Señor, límpiame, purifica mi mente y mi corazón. Él entiende las tentaciones, sean por nuestras propias concupiscencias, sean porque vengan de afuera, de donde sea. Él conoce que tenemos tentación y necesitamos triunfar y vencer. El Señor es el único calificado para ayudarnos en cuanto a esto, hermanos. Sin embargo, fíjense que el entendimiento de Jesús, este entendimiento que Él nos entiende perfectamente bien, no significa que Él acepte o que Él apruebe nuestro ceder a la tentación. En ninguna manera. Al contrario, el pecado siempre va a producir algo que es malo. Nunca nada que es bueno. No hay fruto bueno en el pecado. Hay placer, pero no hay frutos del Señor de ninguna manera. Más bien significa que cuando nosotros acudimos a Él en esos tiempos de tentación, el Señor nos entiende, porque fue humano 100%. También vemos su compasión era humana. Bueno, no hay palabra más fuerte que esta palabra, digamos, compasión, la compasión del Señor. No hay palabras más fuertes que esta para describir su piedad, su simpatía, su interés, su sentimiento hacia nosotros. Es una palabra que se usa por todo el Evangelio, ¿no?, para describir a Jesucristo. Era un hombre de compasión, sentía compasión. Saben que los estoicos son los que sostienen esa idea de que la característica principal de Dios es la apatía. Es decir, que Dios es un Dios incapaz de sentir por nosotros, ¿no? Pero vemos que Lucas trata de enseñarnos a nosotros, y de manera asombrosa, esa concepción de alguien que era Dios 100% y sin embargo era humano y conmovido a compasión. También vemos sus decepciones
fueron humanas. Hermano, Jesús estaba decepcionado al ver, por ejemplo, su propia ciudad. Él era de Nazaret, ¿no? Y imagínense su propio lugar de nacimiento, y allí, o sea, de donde él se desarrolló, ¿no? Él nació en Belén, pero es decir, de su lugar, no lo recibieron, lo rechazaron, y él tuvo que decir palabras como estas: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Qué duro, ¿eh? Tener que decir algo así. Estaba decepcionado, por ejemplo, de aquellos que sanaba también, pero que no mostraban ninguna gratitud, ni venían a él. Ustedes recuerdan, hermanos, ¿no sanó él a 10 leprosos? ¿Recuerdan? ¿Cuántos regresaron a él para darle las gracias? Solamente regresó uno. Y el Señor lo primero que le dijo fue, o sea, le preguntó, fíjense si a él le interesa. El Señor dice, le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? El Señor pregunta, ¿dónde están aquellos que yo bendije? Aquellos que le di de mi gracia, aquellos que sané. ¿Dónde está la gratitud? ¿Somos verdaderamente agradecidos al Señor? Yo no estoy diciendo que esto es una estadística, ¿no? De que cada 10 uno, no sé. Pero sabemos por experiencia que no son la mayoría de la gente los que verdaderamente son agradecidos. Es fácil mostrar gratitud con palabras, pero en acción es otra cosa, ¿no? Así que el Señor sintió eso. Estaba también decepcionado de alguien a quien Él puso como líder, a quien puso como uno de sus discípulos. Y tuvo que decir palabras bien difíciles, hermano. Él lo sintió tremendamente. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Fue una tremenda decepción para el Señor. Lo sintió como humano. Su vida de oración también fue humana. Dice la palabra del Señor que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Necesitaba orar. ¿Cuántos sentimos la necesidad de la oración, hermano? La oración es tan necesaria. Y cuando más pruebas tenemos y más dificultades tenemos, más intensa la buscamos y la necesitamos. El Señor en su cuerpo, en sus emociones, Él sentía también en su alma la necesidad de orar. Y estando en agonía, dice la palabra en una ocasión, oraba más intensamente. Y dice la palabra del Señor que su sudor eran como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué les parece, hermano? Hay una condición conocida como hematridosis, que dicen que ocurre, ¿no? En algunas personas. No es algo común, es más bien algo bien raro, pero sí ocurre mayormente cuando hay unos episodios extremos digamos, de ansiedad o de miedo ante la muerte. Esto puede ocurrir, dicen los que saben, los médicos, los científicos. Y lo que ocurre, según ellos dicen, es que los vasos sanguíneos se rompen en ese estrés, en esos momentos y de tan extremo dolor y sufrimiento, que la sangre sale por los poros donde mismo sale el sudor. Por eso dicen que son las glándulas sudoríparas, es decir, por esas glándulas que sale la sangre. Por lo tanto, sí, es posible que esto ocurra, pero fue tan intenso lo que el Señor sentía,
que sudó gotas de sangre, hermano. El asunto es que el Señor oró porque necesitaba orar, necesitaba el Señor estar preparado para las tentaciones. También su sufrimiento era humano. Por ejemplo, vemos las lágrimas del Señor ante la tumba de Lázaro. Lloró el Señor porque sentía en su alma, en su cuerpo el dolor. También cuando lloró al ver a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, sentía dolor por Jerusalén. Cuando, hermano, fue golpeado con aquellos latigazos en su espalda y aquella carne de su espalda fue desgarrada. Tenía que sentir dolor como cualquier otro ser humano sentía dolor. Cuando clavaron aquellos clavos en sus manos y en sus pies, tuvo que sentir el Señor dolor. Y cuando dijo, tengo sed, hermanos, para que nosotros no tengamos sed. Cuando le empujaron esa lanza por el costado, pero fue también para que brotara agua viva de salvación para nosotros. Hermano, él sintió todo esto. Y Lucas está diciendo, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu dolor, puedes venir a alguien que entiende, y su nombre es Jesús. En segundo lugar, tenemos a un Dios que entiende la dificultad del perdón, porque Él perdonó. Si ustedes ven allí en Lucas, ven la historia de este tal fariseo Simón, como que tuvo tremendo problema en aceptar, perdonar, recibir a una mujer pecadora, que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero miren lo que este hombre pensaba en su mente cuando vio esta situación. Este Simón, ¿no?, el fariseo, dijo para sí, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, decirle a una mujer así, una mujer pecadora, esa es una mujer pecadora, era algo bien serio, ¿no? El pecado de esta mujer era obviamente conocido por todo el mundo, y esta es una expresión que se refería a una mujer prácticamente prostituta, ¿no? Una mujer pecadora. De alguna manera, ella oyó acerca de Jesús, y que Jesús había entrado en casa de este llamado Simón, este fariseo. Fue, y obviamente sin ser invitada entró, ella se metió allí. Y vemos que alrededor de su cuello pues llevaba, como hacían comúnmente las mujeres judías, llevaba en su cuello un pequeño frasco de perfume concentrado. Pero dice la Biblia que era un frasco de alabastro. Es decir, esto es como un tipo de piedra de yeso, ¿no?, que se usaba. Y normalmente para los perfumes más caros. Así que algo que ella tenía, que era valioso para ella, costoso, ella quería derramarlo en los pies de Jesús. Wow, tremendo momento, ¿eh? Pero miren, antes de ella lograr poner este perfume en los pies de Jesús, porque a nadie se le ocurre ponerse perfume en los pies, que yo sepa, ¿alguien aquí usa perfume en los pies? Yo nunca he visto a alguien. Normalmente es en la parte superior del cuerpo, ¿no es así? Ella consideró los pies de Jesús lo más precioso para ella en ese momento. Quería derramar el perfume, pero antes que esto ocurriera, derramó sus lágrimas, de tal manera que tuvo que secarlo con sus cabellos. Ahora yo me pregunto, ¿qué hizo esta mujer que se sintiera así y derramara todas esas lágrimas ante los pies de Jesús? Bueno, sin duda, hermanos, ella se sentía pecadora, se sentía con la necesidad de ser limpia, de estar bien con Dios. Vino delante de Jesucristo poniendo su fe en Él. Es obvio por la historia y cómo termina la historia.
deseaba la limpieza en su alma. Pero miren, para una mujer soltarse el pelo, una mujer judía y en ese tiempo, soltarse el pelo y allí delante de aquellos hombres, esto era la más grave vanidad que podía hacer una mujer. No era visto bien en nada. Lo que quiere decir que ella en ese momento se olvidó de la tradición, no le importó lo que dijera el Simón fariseo. Tenía su mirada puesta en Jesucristo y quería derramar su perfume sobre él, sus pies. Toda la historia revela un contraste entre dos actitudes. O sea, por un lado tenemos a Simón, que está consciente de la necesidad de esa mujer, sabe que ella es pecadora, pero vemos ese contraste. No sentía amor por ella, por lo tanto no estaba dispuesto a perdonarla. Y vemos a Jesucristo, quien odia el pecado, pero amando a esta mujer pecadora. El Señor no tuvo problema en perdonar a alguien que venía con arrepentimiento en su corazón. Pero miren, esto no se quedó así. Miren lo que el Señor le dijo a Simón. Le dice: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No seamos nosotros uno de esos que ocultamos pecados o no venimos a darle al Señor delante de Él todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Porque si es poco lo que es perdonado, poco vamos a amar nosotros al Señor. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que mal le hicieron, aquellos que le clavaron en la cruz, aquellos que burlándose del Señor le dijeron: a otros salvaste, a sí mismo. Si este es el Cristo, si eres el Cristo, el escogido de Dios, o sea, a otros salvó, sálvase a sí mismo, si es el Cristo. Lo decían en forma de burla, ¿no? Burlándose del Señor. Pero ¿saben qué hizo el Señor? A pesar de esto, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estuvo dispuesto a perdonar en un momento tan difícil, ¿verdad? No fue fácil, pero lo hizo. ¿Saben que Simón Pedro en una ocasión le preguntó al Señor acerca del perdón, ¿no? Y yo me imagino que Pedro, cuando pensó en la pregunta que le iba a hacer al Señor, dijo: yo tengo que dar una buena respuesta. Y él calculó una respuesta y dijo: cuando dé esta respuesta, yo voy a hacer la pregunta y voy a lanzar la respuesta, y el Señor va a quedar impresionado, me va a abrazar y me va a felicitar. Y él vino al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Saben que esto es una expresión que se refería a los pecados en el mismo día? O sea, ¿cuántas veces en el mismo día debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? La misma persona en el mismo día. Y él dijo: hasta 7. Él dijo el número perfecto, ¿no? 7 veces. Y el Señor lo hizo sentir tan tonto, lo hizo sentir como un ignorante. Y yo quiero que ustedes vean estas palabras de Cristo y las subrayen nuevamente por la oración de la cruz que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dijo: te digo, no 7 veces, aún hasta, lo cual quiere decir si es necesario, hasta
70 veces 7, usando los mismos números que estaba usando, el mismo número que usó Pedro, el número 7. Así que es decir, no tiene límite. Cuantas veces te ofendan, perdona. Esto es lo que el Señor nos enseña. Así que Él entiende esa dificultad y la importancia del perdón, porque Él perdonó. Y finalmente, mis queridos hermanos, Dios entiende la necesidad de seguridad, porque Él también buscó esa seguridad en su Padre Celestial. Después de Cristo ver esa ira que tenían los fariseos contra Él, ese deseo de hacerle mal, y todo empezó a partir de aquella sanidad, o sea, cuando Él sanó a aquel hombre de la mano seca en un día sábado. Lucas registra lo siguiente. Dice, y ellos se llenaron de furor. El Señor lo único que hacía era bien, pero mira cómo sentían. Y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Él? Esto lo sentía el Señor. Y en aquellos días Él fue al monte a orar. Hermanos, lo mejor que podemos hacer nosotros ante los enemigos de este mundo, orar. Y dice, pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que Cristo entendía lo que era la necesidad de buscar la seguridad en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Estaba allí sacudido por esas amenazas de los fariseos, los planes de esos enemigos. Pero el Señor buscó en su Padre Celestial la seguridad de que iba a haber la misión cumplida y salió a escoger a los 12 discípulos. Eso hizo al día siguiente, ¿no? Salió y escogió a los discípulos. Él ofrece seguridad también en el presente. Nos ofrece la seguridad para ahora. El Señor nos dice en su palabra, en un momento allí en Lucas 12, 22, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, hermanos, ¿lo quieren decir conmigo? No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. No te preocupes. Sí, nos preocupamos a veces. Somos humanos, ¿verdad? Y débiles. Y nos llenamos de ansiedades y de estrés. Pero cuando venimos al Señor y confiamos en Él, nos damos cuenta que el Señor tiene control de todas las cosas. Quizás uno crea que tiene control, pero se da cuenta en estos momentos de prueba que realmente no tenemos tanto control. No te preocupes. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Gloria al Señor por eso. Y quiero terminar con que también el Señor nos da la seguridad del futuro, no solamente el presente. Claro que al tener la seguridad del futuro nos ayuda también en el presente a cómo nos enfrentamos a la vida, porque tenemos la mirada en ese momento glorioso. Hermanos, aquí sabemos bien que todos vamos a morir algún día, ¿sí o no? Como me decía un hermano en la iglesia cada rato que lo veía, el hermano Espinosa, ¿se acuerdan? Para morirse nada más que hay que estar vivo. Él lo decía cada rato, ¿no? Pero también decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo dijo así en sus últimos momentos cuando estuve ahí junto a él en el lecho de muerte. Me dijo estas palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y partió con el Señor. Hermanos, miren lo que dice el Señor, si no morimos y estamos presentes cuando Cristo venga, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Qué momento tan maravilloso es, hermano. Cuánto anhelamos ese momento de ver eso tan bello, tan precioso, la venida de nuestro Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, enderezar y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano, esto va a ocurrir, pero en Cristo tenemos la seguridad de vida eterna en un lugar glorioso. Amén. Quiero terminar con decirles que los periódicos publicaron una historia de una mujer que había decidido ponerle fin a su vida. Pero algo cambió, la hizo cambiar de opinión. Y todo fue por una razón. Ella se subió en un lugar, un precipicio, se iba a lanzar. Llamaron al 911. Y el patrullero que le tocó asistir en esa situación le decía a la mujer: te digo, no sé quién eres, ni dónde vives, ni qué has hecho, pero sí sé que hay alguien que te entiende, y su nombre es Jesús. Hermanos, eso fue tan poderoso, que la mujer decidió no quitarse la vida. El Señor la cambió por esas palabras. Miren, hermanos, fue suficiente para ella oír una vez que el Señor la entendía. La pregunta ahora ¿es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti saber que el Señor te ama? ¿Suficiente para que tú vengas a Él y te entregues de todo corazón a servirle con todo amor? ¿Es suficiente para ti, mi querido hermano, para darle toda tu vida al Señor? Que el Señor nos bendiga en esta mañana.